secretaria gremial del PJ de Capital, delegada gremial, pertenezco a la Intersindical de Mujeres y al 21F de Mendoza. Para los que recién se están empezando a sumar a la reunión, les voy a ir contando más o menos cómo va a ser la metodología. Primero va a hablar la diputada provincial Laura Soto, luego Camila García y va a finalizar Marisa Uceda. Al final de la charla se va a dar paso para las personas que quieran hacer algunas preguntas. Lo ideal sería, por ahí, si levantan la mano, se me puede pasar a alguien, entonces es que las escriban, yo después las leo y las van respondiendo. Y si no, bueno, pueden levantar la mano y les abrimos el micrófono para que pregunten. Lo que sí, por favor, les pido que sean preguntas concretas, concisas, así alcanzamos a responder todo. Todas las preguntas, porque en realidad es un tema que se viene debatiendo mucho, muy polémico, y es importante que todas las preguntas se puedan responder. En un momento de la charla, cuando termine de hablar Laura Soto, les va a aparecer en pantalla una breve encuesta, que son 3 preguntas, un multiple choice, es anónima, así que les pedimos por favor si la pueden responder. También les agradecemos si pueden apagar los micrófonos. En el momento de las preguntas, nosotros les vamos a abrir los micrófonos a las personas que quieran hacer la pregunta, digamos, sin escribirla. Creo que no me estoy olvidando nada. Esperamos unos minutitos, si quieren, un minutito. No, ya más o menos estamos en la hora para empezar. Bueno, nos pueden seguir en las redes, nosotros somos Victoria Popular. Nos pueden seguir en las redes, en Facebook, Twitter e Instagram como B Popular Mendoza. De paso el chivo, que nos sigan. Y bueno, Laura, ¿estamos listas para empezar? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la presentación, el proyecto que ha presentado Laura Soto acá en la provincia. Ella se va a explayar mucho mejor. Laura Soto es diputada provincial por el Frente de Todos, el Partido Justicialista, es profesora de enseñanza medias y superior en lengua y literatura inglesa. Se desempeñó como directora de nivel superior en el Instituto de Educación Superior más grande de la provincia, el IES 9001 del departamento de San Martín, entre los años 2012 y 2014. Y luego fue rectora de la misma institución durante los años 2014 al 2019. Destacando en su trayectoria por su compromiso y militancia por la educación pública, visibilizando también el rol de la mujer en la educación y la política. Adelante, Laura. Gracias por participar. Muchas gracias, Paula, y en tu nombre a todas las compañeras y los compañeros de Victoria Popular y de muchas otras agrupaciones y de militantes, tanto de la educación como que en este ámbito en particular del trabajo. Y bueno, y más aún en este ritmo acelerado que nos ha llevado a esta situación del COVID-19 y las medidas tomadas con tanta pertinencia de aislamiento social preventivo y obligatorio desde la Presidencia de la Nación. Para mí es un honor participar, haber sido invitada, porque quiero contarles, antes de adentrarnos en el proyecto, que de hecho tuve el honor de ser la autora, pero el trabajo refleja la coautoría de todo el bloque del Frente de Todos, Partido Justicialista, en la Cámara de Diputados de nuestra provincia. Así es que, de hecho, estoy agradecida y espero ser fiel y sensata a lo que todo el equipo de diputados de nuestro bloque ha expresado y aportado a este proyecto que finalmente presentamos, que es un proyecto de ley de la creación de un protocolo para el teletrabajo. Teletrabajo, home office o trabajo a distancia. Bueno, todos los nombres, freelance y los formatos que esta modalidad de trabajo recibe, ¿no? Todos nosotros sabemos
que son diversos los derechos del trabajo que nos ha llevado décadas conquistar a través de convenios colectivos, ¿no? Y en esta ocasión pareciera ser que todo ese mundo es como que se derrumba por esta modalidad que nos encuentra así, nos sorprende. De hecho, ya veníamos trabajando, les comentaba más temprano que tenemos también el honor de tener en esta reunión a una senadora mandato cumplido, que seguramente enseguida le pediremos que intervenga, que es la senadora Ana Sevilla. Su proyecto de teletrabajo cuenta con media sanción en senadores de nuestra provincia también. Contamos con la presencia de otra diputada actualmente en su mandato, que es la diputada Silvia Stocco, que ella presentó el año pasado otro proyecto de teletrabajo, y no nos puede acompañar en este momento, pero porque tenía reunión con algunos, con concejales de nuestra provincia, la senadora Natalia Vicencio, quien también ha ingresado un proyecto en el Senado en la actualidad. Quiere decir que esta situación y poner en visibilidad el tema del teletrabajo y principal y centralmente la situación de los trabajadores es una agenda permanente desde nuestro espacio y con la seriedad y el compromiso que esto significa en nosotros, en nuestra visión de mundo, diré, ¿no? El teletrabajo no es un estatuto independiente o una forma de autonomía laboral, sino que nosotros pensamos que justamente el hecho de que reviste una modalidad y que en ese sentido prevé, ya prevén todas las cuestiones en los contratos de trabajo, el hecho de que no sea una categoría distinta, los derechos del trabajador deben regir y ser respetados en su lugar habitual, ¿no es cierto?, de trabajo, como es hasta el día de hoy y en la presencialidad. Es preciso destacar y aclarar que los trabajadores a distancia se le debe reconocer estos mismos derechos de los cuales nosotros hacemos referencia, y como empecé en la charla, ha llevado tantos años y tantas luchas conquistar, de la misma manera que las garantías. Entonces esos derechos y esas garantías que contamos en la presencialidad deben ser consideradas en la no presencialidad o en la semipresencialidad, en la distancia de este trabajo remoto. Del mismo modo, debemos también pensar y contemplar el reconocimiento de la protección de los datos personales, la protección del domicilio, de la intimidad, del derecho a la desconexión digital, tan importante, y una cuestión que por lo menos diré, seguramente todos van a pensar muy parecido, en el ámbito de la educación a los docentes nos está costando bastante, ¿no? Respetando horarios, más aún, digo, en este caso de los docentes, a lo mejor en una cuestión de esta voluntad y compromiso ineludible que han tomado los docentes. Pero por otro lado, y en el ámbito del trabajo privado, de la gestión privada, creemos que tiene que ser algo que los empleadores tienen que tener en forma muy clara y que nosotros debemos trabajar para que esos derechos se efectivicen y los trabajadores tengan esa garantía, ¿no? También, y del mismo modo, el proyecto que hemos presentado propone brindar los medios necesarios a los fines de que esta nueva forma de trabajo garantice la formación profesional de todo trabajador y trabajadora, que ellos y ellas puedan lograr y alcanzar el correcto y perfecto funcionamiento de su labor, ya que son contextos que hoy, en la actualidad, y este protocolo lo pensamos, como les decía, muy incentivados y acelerados por la modalidad de trabajo que estamos atravesando, pero que garanticen inclusive las posibilidades de esa opcionalidad, ese optar por tomar o no el trabajo, y que puedan contar con la formación.
En igual medida, esta modalidad de trabajo debe garantizar adecuada protección en lo que corresponde en lo concerniente a la materia de salud y seguridad. Ya vamos a ir específicamente, voy a nombrar esos aspectos. O que después, por supuesto, Marisa seguramente podrá ahondar desde su conocimiento de las leyes específicamente. Hay una parte que a nosotros nos interesó mucho y las compañeras del bloque hicieron énfasis, que fue en el ámbito de reconocer y contemplar las tareas de cuidado, crianza y alimentación de menores, del mismo modo que el cuidado de adultos mayores y personas con discapacidad, en el entorno del teletrabajo que hoy esencialmente por ser una tarea que históricamente ha sido llevada a cabo por las mujeres, hoy nuestras teletrabajadoras, entendiendo que sus hogares son el lugar de trabajo, se empieza a entremezclar y la sobrecarga, al no estar regulado, también pasa a ser una cuestión más que necesita ser cuidadosamente mirada, ¿no? Y digo con todo el compromiso que estamos, insisto mucho sobre el compromiso porque creo que es una característica de esta, sin duda, de esta gestión nacional y de una lucha ya de varios años de las mujeres. Del mismo modo, contemplar las licencias, partes de enfermos, ausencias laborales por trámites particulares, y bueno, volvemos al tema de la sobrecarga, para otros miembros en el ámbito laboral, sino, por ejemplo, el hecho de que ante la posibilidad de licencias se exija la convocatoria de suplencias. Son sabidos los casos, más aún cuando no hay presencialidad, que se toman las licencias y los trabajadores y las trabajadoras siguen ejerciendo o desempeñando las tareas desde su casa. Bueno, y por último, hablamos que es importante tener presente que como establece uno de los tantos principios del régimen laboral, la progresividad y no regresividad es algo muy importante a tener en cuenta desde la concepción de la legislación laboral de nuestro país. O sea que el reconocimiento de prestaciones mayores y superiores de cada uno de estos derechos implica que una vez que hemos alcanzado y dado todas esas discusiones en términos de derechos laborales, debemos trabajar porque se conserven y siempre progresar en beneficio y en protección de los trabajadores. Entonces, bueno, como para hacer síntesis, los puntos del articulado de nuestro proyecto tienen que ver con opcionalidad, y reversibilidad. Quiere decir que consideramos que se debe contemplar que nuestras trabajadoras y trabajadores puedan optar por esta modalidad de trabajo y que en caso de que optaran y que luego al pasar del tiempo desearan regresar a modalidad presencial, que tengan la posibilidad de esa opción. Luego, por otro lado, y para hacer hincapié y ya con esto concluir, el respeto a la jornada laboral, las horas pautadas en ese contrato, o si ya la persona ingresara, por supuesto, con el formato de teletrabajo, que sea el acuerdo sobre las horas pautadas, las horas de descanso y de desconexión, la igual remuneración a igual jornada trabajada, el derecho a las licencias, la protección de datos e intimidad, los medios e instrumentos de trabajo, y bueno, ya recién toqué el tema que me parece que Marisa va a profundizar, de las condiciones de higiene y seguridad. Estos son los puntos que nosotros contemplamos mucho antes que nuestra maravillosa y recientemente aprobada ley nacional tuviese ya su letra final. Así es que consideramos que hay mucho por aportar,
en este proyecto de protocolo. Y hay un punto final que yo quisiera no dejar de nombrar, que lo trabajamos junto con el diputado provincial Marcelo Aparicio, que es el lugar que desempeñan los sindicatos y la organización y representación sindical en este esquema, en esta modalidad. No voy a ahondar en ese punto porque a mí me gustaría, Paula, si vos lo permitís, que cuando sea el momento, Marcelo pueda hablarnos, porque fue él quien hizo un aporte muy importante a este protocolo y es la autoridad para, digamos, para referirse con toda la pertinencia que esto tiene. Así es que, bueno, muchísimas gracias. Hola, a ver, sí. Muchísimas gracias, Laura. Justamente le quería dar la bienvenida a Marcelo Aparicio, diputado provincial, a Rolo Vanini, que es el nuevo superintendente de riesgos de trabajo de la provincia, también presente, a Silvio Estocco, diputada provincial, y a Ana Sevilla, ex senadora provincial. Me gustaría ver, Marcelo, si nos podrías contar más o menos, sabía que habías estado en una reunión por el tema, en el artículo, en el proyecto que vos hacés, Laura, el artículo 13 habla de la representación sindical. Por ahí sería muy interesante que vos, Marcelo, que estás bien metido en el tema, lo puedas explicar. ¿Puede ser? Hola, sí, buenas tardes a Bienvenido. todos y todes. Hola Camila, tanto tiempo. Recibimos a la compañera cuando vino a Mendoza, en nuestra casa. Bueno, a ver, principalmente la idea es que todos los compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras, no pierdan la posibilidad de ser representantes de sus compañeros y compañeras, que puedan existir claramente los derechos colectivos que rige hoy la norma nacional, desde la cual tenemos que esperar que salga la reglamentación. Digo, nosotros desde el movimiento obrero estamos muy expectantes en que salga la reglamentación porque va a ser la letra final de cómo esté, y sabemos que hay un gran embate de las patronales, ¿sí?, de los distintos tamaños, ¿sí? Y esto nos decían los autores y autoras de la ley nacional, los embates que se sufrió en el Congreso en los distintos bloques, pero también discusiones dentro de nuestro propio bloque por imponer otros derechos y otras formas de contratación, entendiendo que esta ley de teletrabajo es una norma que es un piso y que es fundamental la unidad del movimiento obrero en este sentido también, para proteger y cuidar lo que va a regular en un estado de emergencia los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, porque hay varios puntos que quedan atados a los convenios colectivos. Tenemos que entender que hay convenios colectivos nacionales, provinciales. Entonces un poco lo que yo le aporté, la mirada a la compañera Laura Soto, fue todo lo que tiene que ver con estas incumbencias, con la importancia de la representación, y que también los convenios colectivos son las herramientas superadoras a esta ley, que ya es superadora a los otros más de 20 proyectos que se presentaron en el Congreso de la Nación, entendiendo también la diferencia de lo que es teletrabajo, lo que hoy estamos haciendo, ¿sí? Hoy no estamos haciendo teletrabajo, hoy lo que hay es, en función de la realidad que nos tocó vivir en base a la pandemia, ¿sí?, es realizar trabajo como se pudo y se organizó como se pudo en función de esa emergencia, y la norma legal del Congreso dice que una vez superada la emergencia sanitaria, a los 90 días, quedaría firme la ley. Así que, bueno, debemos ser todos garantes de que esto salga en favor de todos y todas, porque a nivel global se habla de que más o menos se van a perder cerca de 340 millones de puestos de trabajo formales a través de esta
terrible situación que vivimos, ¿sí?, por el COVID. Esta es información de la OIT, no es información nuestra, sí, claramente. Y esto pone en relevancia la grave situación que hay hoy respecto del trabajo a nivel global, porque en la OIT también se hablaba que para el 2030 se tenían que generar 600 millones de nuevos puestos de trabajo, como para ir más o menos absorbiendo la cantidad de trabajadoras y trabajadores nuevos. Y si entendemos que eso se planteó en el año 2019, y si hoy en 2020 vamos a terminar perdiendo, pasado esta pandemia, 340 millones, vamos a estar con un déficit de casi 1.000 millones de puestos de trabajo a nivel global. Esto, la verdad, es muy complejo, porque además el capitalismo, en algún momento se habló, cuando esto empezó, que tal vez esto fuera una oportunidad para que de esta emergencia se saliera, esta emergencia sanitaria, esta catástrofe que nos está abrazando a todos, se saliera más humano, con un capitalismo más humano, más solidario, y lo que estamos viendo es cómo se rearma el capitalismo a nivel local, en la provincia de Mendoza, a nivel nacional y a nivel global, ¿sí?, para atacar, seguir atacando y seguir viniendo por más de todo, ¿no? Por más recursos, por más ganancias. Y bueno, en este sentido hay discusiones que se deben plantear en distintos estamentos, pero también tenemos en Argentina un movimiento obrero y una historia del movimiento obrero y una forma de movimiento obrero que no existe en otros lugares del mundo, y tenemos una gran responsabilidad para que la CGT y todas las centrales obreras estén a la cabeza de esto, firmando y diagramando y pensando proyectos en favor, y siendo custodios, ¿no?, de esta ley, pero pensando y generando proyectos superadores, y no firmando con la huía, ¿sí?, rebajas salariales, o la posibilidad de rebajas salariales, o no teniendo reuniones con AEA en un momento en el que necesitamos una agenda. En todo caso, si hubiera sido la agenda discutir el impuesto a las grandes fortunas, sería fabuloso, pero cuando vemos lo que se filtró de esa reunión, la verdad nos pone también en un replanteo de qué tipo de representación necesitamos en las máximas organizaciones sindicales a nivel nacional. Digo esto un poco en síntesis, porque lo que yo abordé en la ley tiene que ver con los convenios colectivos, y los convenios colectivos están llenos de vida sindical, y la vida sindical está pasando todo esto también a nivel nacional y provincial, y debemos repensar un movimiento obrero que esté a la altura de las circunstancias, con la experiencia del pasado, entendiendo el presente y reformulándonos para el futuro. Y la verdad que hay que discutir y estar en todos los temas, pero creemos que hace falta realmente un cambio en las conducciones, que estén a la altura de las circunstancias, que además sean inclusivas. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, muy claro. También quería agradecer a María Cristina Pérez, diputada provincial, que se ha sumado a la reunión y no la nombré recién. Perdón, Cristina. Bueno, ahora vamos a pasar con Camila García. Va a charlar ella. Camila García es directora operativa de enlace parlamentario de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Es la encargada de coordinar la elaboración de informes de gestión de gobierno de jefe de gabinete al Congreso de la Nación. Es licenciada en Ciencias Políticas, feminista, integrante de Agenda Argentina y el Frente de Unidad Peronista en Cava. Bienvenida, Camila, y adelante. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, agradecer ante todo a Victoria Popular y a Paula que me invitó a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el teletrabajo. Sinceramente, para nosotros y nosotras acá desde Buenos Aires y desde la gestión nacional y desde el fuerte compromiso que nosotros tenemos, que todos nosotros y nosotras tenemos con la agenda federal, son muy importantes estas instancias de divulgación y de pensamiento, ¿no?, en donde ustedes puedan sentirse que, digamos, son parte de nuestro proyecto político, porque lo son, ¿se entiende? Entonces no es solamente un sentimiento, sino que es una realidad. Así que por eso agradecerles por la invitación. Y bueno, un poco para asentar el tema del teletrabajo, ahí Paula me pidió
algunas reflexiones con el tema de la agenda feminista y esto del teletrabajo, ¿no? Y bueno, yo quería dejarles algunas conclusiones que nosotros pensamos desde nuestros diferentes colectivos, o sea, desde mi experiencia laboral en el Congreso, porque todos estos debates y todas estas cuestiones de los proyectos pasan por digamos, nosotros desde la subsecretaría parlamentaria somos los encargados de hacer el nexo entre lo que vendría a ser el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo, con lo cual todas las asistencias de los ministros, todo el trabajo en el Congreso es coordinado con nosotros por parte del Ejecutivo Nacional cuando tiene presencia dentro de los ámbitos legislativos, con lo cual estuvimos muy presentes en todo lo que fue el debate de esta ley, que es un paso enorme y de enorme importancia para digamos, la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Pero bueno, para poner un poco en eje el tema, ¿no? Nosotros desde nuestros ámbitos de militancia venimos pensando mucho el tema del teletrabajo y la agenda feminista, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, a partir de lo que está sucediendo, que la crisis mundial que implicó la pandemia evidenció de una forma abrupta una realidad que la agenda feminista ya venía trabajando, ¿no? Digo, desde que asumimos el gobierno el 10 de diciembre, Alberto Fernández, nuestro presidente, le impuso una fuerte impronta feminista a su gestión de gobierno, ¿no? Digo, el mayor hito histórico es la creación del Ministerio de las Mujeres, los Géneros y las Diversidades, pero además hay un montón de áreas dentro de los diferentes ministerios que garantizan justamente esta perspectiva de género que la agenda feminista viene luchando hace tantos años a través de diferentes direcciones, coordinaciones que hay en los diferentes ministerios y que contribuyen a lo que es la transversalización de la perspectiva de género. Pero ¿qué pasó con la pandemia? La pandemia irrumpe y junto con la pandemia esta cuestión que nosotras veníamos trabajando para empezar a hacer políticas de Estado que tengan que ver con esto, la realidad hace que la pandemia evidencie, ¿no? Una realidad que es absoluta, que es el tema del trabajo reproductivo no remunerado por parte de nuestras mujeres y por parte de todas aquellas personas o gente de la sociedad que son cuidadoras. Entonces, eso hace que nosotros le tengamos que dar un grado de prioridad, ¿no? A toda esta crisis, ¿no? Una crisis que comienza siendo sanitaria, pero que rápidamente se extrapola al ámbito de lo social, de lo político, de lo económico, de lo laboral, de lo privado, del hogar, ¿no? O sea, nos atraviesa esta pandemia desde lo privado, desde nuestro hogar, ¿no? Entonces, ¿qué observamos en una primera instancia, ¿no? De revolución, digamos? Observamos que el congelamiento de la economía llevó rápidamente a la suspensión de contratos, a la imposibilidad de generar ingresos para una gran parte de la población, en una multiplicidad de actividades que ya no se podían llevar a cabo por el tema del aislamiento social y obligatorio. Y eso hizo que se complejice nuestro escenario de las crisis que ya veníamos viendo, porque se empieza a tener un papel esencial el Estado-Nación a la hora de gestionar los peligros sanitarios, los peligros de estallido social y los peligros del hambre, que la pandemia vino a acrecentar. Y déjenme decirles, compañeros, compañeras, compañeres, que la Argentina se destacó por ser uno de los países de Latinoamérica que mejor está manejando esta crisis, ¿no? Y sobre todo, no solamente desde lo sanitario, sino también desde lo social, desde lo económico y desde lo político, ¿no? A través del IFE, a través del Ingreso Federal de Emergencia, a través del ATP, se logró contener el estallido social y el hambre, poniendo al servicio del pueblo las herramientas del Estado. Entonces hoy podemos decir que en Latinoamérica no estamos en el mismo barco, pero sí estamos transitando las mismas aguas, porque esta pandemia no discrimina y también produce las mismas crisis en todos los lugares del mundo. Pero nosotros, a través de una excelente gestión gubernamental, logramos contener todas estas cuestiones de crisis social que ya tenía la Argentina por un gobierno que, digamos, nos endeudó y nos sumió en el hambre. Por lo tanto, dicho esto, podemos decir que si la crisis asienta las desigualdades previas, y bueno, entonces déjenme decirles también que las brechas de género y las desigualdades socioeconómicas se potencian. Por eso es esencial la presencia del Estado,
gestionando, la presencia del Estado paliando estas diferencias sociales que ya venían siendo extremas con la crisis económica que veníamos llevando desde el gobierno anterior. Con lo tanto, podemos decir que el aislamiento genera dos cambios fundamentales. Por uno, la caída estrepitosa de los salarios, ¿no? O sea, sobre todo en aquellos trabajos que son más precarios, con un mayor grado de informalidad. Y por otro, los cambios de vida ya en los ámbitos de sociabilización que tiene normalmente el lugar fuera del hogar, ¿no? O sea, hoy pasa a nuclearse todas las actividades, todas nuestras actividades dentro de nuestras casas. ¿Por qué? Porque la pandemia nos obliga a estar adentro. Y es allí que los cuidados adquieren una importancia fundamental, porque ya que las mujeres en general nos encontramos ocupando roles que normalmente son ejercidos por instituciones en este momento de aislamiento, como puede ser la escuela, como puede ser el hospital, como puede ser la atención psicológica, digo, y a ello hay que sumarle el trabajo cotidiano, ¿no? Que ahora también las mujeres estamos teniendo dentro del ámbito del hogar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que antes las mujeres tenían la ayuda, obviamente dependiendo del caso, de las instituciones. Y hoy por hoy, con el aislamiento, las mujeres cumplen el rol de maestras, cumplen el rol de cuidadoras, cumplen el rol de médicas, cumplen el rol, digo, si los chicos tienen un problema de salud, consultan al médico, pero quien después le debe administrar la medicina somos nosotras las mujeres, en realidad. Si bien la sociedad está cambiando, y hay muchas familias que no son así, sí, en general son las mujeres las que tienen asignada esa tarea de cuidados, y eso es un cambio cultural al que tenemos que apuntar. El trabajo no remunerado, según cifras a nivel mundial que se establecieron por las organizaciones internacionales, va del 15 al 25% de todo lo que produce la sociedad. ¿Saben qué significa esto? Esto significa que por cada punto del PBI que el Estado invierte, las mujeres aportamos una contraparte no monetaria. Por ejemplo, la escuela pública, ¿no? ¿Quién lleva a los chicos a la escuela? ¿Quién los va a buscar? ¿Quién los trae? ¿Quién hace las tareas con ellos? ¿Quiénes los apoyan? ¿No? Si tu hijo va a la doctora, o tu hija o tu hija, ¿quién administra las medicinas? ¿Quién le toma la temperatura? Entonces, digo, si antes de la pandemia las mujeres estaban exigidas, ahora muchísimo más. Por eso la importancia de la agenda de cuidados. Pero yendo al tema que nos concierne, ¿no? Que es el teletrabajo. Hace algunas semanas fue sancionada la ley de teletrabajo dentro de lo que es el ámbito del Congreso Nacional, ¿no? Respetando, obviamente, es una ley que va en favor, digamos, en el respeto a los derechos y la defensa de los trabajadores y trabajadoras, de los derechos laborales, de sus derechos laborales. Esta nueva normativa, ¿no? Lo que viene a hacer o lo que viene digamos, a subsanar es esta cuestión de regular, ¿no? El tema de la regulación de una tarea que no está regulada. Si bien es una tarea que en algunas ramas de trabajo se venía dando, como puede ser la rama más de informáticos o periodísticas, etcétera, sí tenemos que entender que la mayoría no estaba preparado para ejercer sus tareas de forma remota, con lo cual la pandemia cuando irrumpe, hubo una obligación a atender a esa cuestión particular, porque los trabajadores se tuvieron que insertar en el mercado de trabajo a través, siempre y cuando puedan, a través de la forma remota. Pero entonces, lo que yo me pregunto, para que todos podamos pensar, es por qué es tan importante este hito en materia regulatoria. Porque la regulación siempre va a defender al eslabón más débil de la relación laboral. ¿Y cuál es el eslabón más débil de la relación laboral? El trabajador y la trabajadora. ¿Por qué? Porque además aspira a igualar derechos este tipo de regulaciones, aspira a lograr mayor equidad en la totalidad del ámbito laboral. Con lo cual, una medida como esta es una defensa a los derechos del trabajador. Ahora bien, cuando uno veía los debates dentro de lo que es el ámbito del Congreso Nacional, ¿no? Uno pudo evidenciar rápidamente un fuerte lobby por parte de las empresas, ¿no? Pero muy fuerte lobby en todo lo que es hacia los diputados nacionales que estaban debatiendo, los senadores y senadoras, pero también ese lobby era sobre dos cuestiones en particular. Por un lado, el costo infraestructural que implicaba el teletrabajo, que es
digamos, la computadora, internet, los insumos, etc. Y por otro lado, el compromiso de garantizar el puesto presencial, ya que la ley autoriza, ¿no?, por parte del empleado la modalidad de reversibilidad, que esto lo explicó un poco recién Laura, que es la posibilidad de que el trabajador pueda elegir volver o retornar a la modalidad presencial en caso de que no quiera trabajar más en forma remota. Todo eso generó un debate enorme, las empresas salieron a decir de que, bueno, que hay muchas empresas que pueden moverse por teletrabajo y quizás no tienen, digamos, los lugares físicos para garantizar la vuelta del trabajador a la modalidad presencial. Bueno, hubo un sinfín de debates, ¿no? Y lo que nosotros nos empezamos a preguntar con los compañeros y compañeras que analizábamos estas cuestiones o mirábamos el debate de cerca es, ¿cuál es la verdadera preocupación de este lobby empresarial? Porque sinceramente no es tan grave esto, y son cuestiones que se pueden subsanar, y incluso se pueden subsanar desde los convenios colectivos de trabajo, estableciendo las particularidades según rama de trabajo, y además dentro de lo que es la herramienta del LST, de la Ley de Contrato de Trabajo, hay una herramienta que, en donde digamos, el empleador tiene la posibilidad de garantizar la reversibilidad, digamos, de dictaminar la reversibilidad con respecto a los trabajadores y trabajadoras. Pero nosotros nos pusimos a pensar, ¿cuál es la verdad de este lobby empresarial? ¿Qué es lo que hay por detrás? Y lo único que se nos ocurrió pensar, porque la verdad es que conocemos cómo es muchos ámbitos empresariales, no todos, es que siempre esta queja o digamos, esta diferencia de opinión con los empresarios giró en torno a la cuestión del amparo legal frente al abuso patronal de flexibilizar la disponibilidad del trabajador o trabajadora. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué quiere decir esto de flexibilizar la disponibilidad del trabajador o trabajadora? Muy fácil, compañeros y compañeras, que si no hay ley, no hay derecho a la desconexión, punto. Y si no hay herramienta de defensa de mi jornada laboral, que en teletrabajo es difusa, digamos, si no hay una herramienta que a mí me permita defender mi jornada laboral, es ahí donde radica, digamos, es ahí donde el empresario termina ganando, si yo no tengo la herramienta de regulación. Si yo como trabajadora no tengo una ley que me ampare en la defensa de mi derecho a la jornada laboral. Jornada laboral que está muy clara en términos presenciales, ¿no? Donde uno establece jornadas de trabajo. Yo trabajo de 8 a 18, de 9 a 18. En el caso del teletrabajo es muy difusa el tema de la jornada laboral. Y al no estar regulado, siempre puede ir en detrimento del eslabón más débil, como decíamos anteriormente, que es el trabajador o la trabajadora. Por tanto, podemos decir, la conclusión que sacamos con compañeros y compañeras es que si la teledisponibilidad no se regula, eso va en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras. Con lo cual, con esta ley, el laburante y la laburanta, como decimos nosotros, tiene la herramienta para defender su derecho laboral a un horario preestablecido. Y por otro lado, y esto sí es un hito que es del trabajo de todas, todos y todes, es que la ley de teletrabajo es una ley que contempla uno de los temas esenciales de la agenda feminista, que es el trabajo reproductivo no remunerado, que es la agenda de cuidados. Y en esto sí me quiero detener, porque es una conquista de todas nosotras y todos nosotros, compañeros, compañeras, compañeres, porque por primera vez hay una ley nacional que contempla la cuestión de los cuidados, brindándole a las mujeres, a los géneros y las diversidades, una herramienta legal para que los trabajadores y trabajadoras durante la pandemia puedan sentirse en un mundo un poco más justo, ¿no? Y entonces, en un mundo donde, digamos, el ASPO, o sea, el aislamiento, produce una mezcla de tareas del hogar con responsabilidades laborales, esta ley es una herramienta que nos permitirá el ejercicio de nuestro derecho a trabajar y nuestro derecho a cuidar. Por eso es la importancia de esta herramienta legal en términos regulatorios. ¿Qué nos falta? Bueno, como decía acá el compañero Aparicio recién, que es real eso, hay que ver y hay que poner el ojo en cómo va a ser la reglamentación de esta ley.
Es una herramienta general, ¿no? Pero digamos que la reglamentación va a pasar por, digamos, la ley de contrato de trabajo y por los convenios colectivos de trabajo, como decía recién el compañero. Entonces, y me parece esencial lo que dijo, porque esto sí es algo sobre lo que hay que prestar atención. O sea, tenemos el derecho a cuidar, tenemos el derecho a desconexión, pero no sabemos de qué forma se va a implementar el derecho a desconexión y el derecho a cuidar, entre los otros derechos que garantiza la ley, ¿no? ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque el derecho a cuidar, en el caso de las mujeres, en este contexto de aislamiento, es algo central, compañeros y compañeras. Porque las mujeres, en este momento, se encuentran asumiendo una multiplicidad de roles que en la mayoría de los casos hace que su trabajo se encuentre sobrecargado, como decía recién la compañera Laura, ¿no? O sea, cumplen la jornada laboral y la tarea de trabajo reproductivo y de cuidados, ¿no? Entonces, si bien esto se va a establecer según las características propias de cada rama laboral, ¿no? Sí, y acá con esto quiero resaltar el esencial papel que van a tener los compañeros y compañeras sindicalistas en esta etapa. O sea, el papel que van a tener los compañeros y compañeras sindicalistas en esta etapa de reglamentación es fundamental para legitimar nuestro derecho a cuidar, para legitimar nuestro derecho a la desconexión, para legitimar los derechos consagrados en la ley nacional. ¿Por qué? Porque es en los convenios colectivos de trabajo donde se establecen las condiciones de cómo se va a aplicar esta ley. Y además revalorizar también la lucha de los sindicatos, ¿no? Porque me parece esencial, siempre tuvieron el papel como interlocutores necesarios en cualquier negociación colectiva, y eso es algo indiscutible. Solo que tenemos que introducir esta agenda, con la herramienta valiosa que implicó esta ley, en los objetivos de conquista y defensa de los derechos de trabajadores y trabajadoras dentro de la agenda de los sindicatos. Y muchos sindicatos, y en esto quiero ser categórica, no todos, aclaro, no todos, muchos sindicatos todavía les cuesta meter la agenda feminista en sus propias organizaciones. Sin embargo, avanzamos un montón gracias al trabajo indiscutible de compañeras y compañeros que todos los días llevan la agenda feminista. Pero sí es esencial que en esta instancia de reglamentación ocupen ese lugar esencial. Entonces, en resumen, nos falta la letra chica de la reglamentación, que eso va a ser fundamental. Nos falta la letra chica de la aplicabilidad del derecho a cuidar. Es un enorme desafío, ¿no? Y que si lo logramos vamos a estar incidiendo en la herramienta más indispensable que tiene cualquier trabajador y trabajadora, que es el convenio colectivo de trabajo, que es una de las mayores conquistas que tiene el derecho laboral en Argentina y en el mundo, ¿no? Y, obvio, en el marco de un país que desde hace 70 años cuida y sienta las bases del sindicalismo y cuida a los trabajadores y trabajadoras, porque es en ese sentido ejemplo a nivel mundial. Es en esta instancia que el rol enorme que juegan los sindicatos. Entonces, ¿a qué tenemos que apuntar, digo, ¿no? Nosotros como compañeros, compañeras, militantes, trabajadores, trabajadoras, etc. A evitar los abusos patronales sobre la jornada de trabajo remunerado para las mujeres. A evitar la duplicación de las jornadas laborales. Digo, hay una encuesta que salió que dice que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que hoy por hoy están en teletrabajo sienten que trabajan muchísimo más de lo que trabajaban en forma presencial. Bueno, ver de qué forma se va a regular eso. Tiene que existir y es sano un derecho a desconexión. Y después evitar la naturalización del trabajo reproductivo en mano de las mujeres. Eso es lo más difícil, porque es un cambio cultural de una tarea enorme en un país muy vasto como es la Argentina, donde hay diversas realidades culturales. Y para terminar, ¿no? Porque es muy largo, si no se me hace muy largo, y me interesa la experiencia de ustedes y que ustedes puedan dejarnos algunos comentarios y preguntas, ¿no? Los cuidados son parte de una conversación más amplia sobre el papel del Estado, y en este sentido nosotros sentamos un precedente el 10 de diciembre cuando Alberto sentó las bases de la agenda feminista, cuando nuestro presidente lo hizo. Necesitamos tener estrategias simultáneas de organización, de movilización y de incidencias. ¿Qué significa esto? Y que según la necesidad, saber cuándo hay que poner más energía en la organización propia, cuándo hay que poner más energía en el nosotros y nosotras, o cuándo hay que poner más energía en la movilización y cuándo en la incidencia. Hoy con la ley de teletrabajo estamos
revalorizando nuestras organizaciones sociales, como son las sindicales, y estamos revalorizando las condiciones de incidencia, porque si esta ley se aplica bien, vamos a poder transformar la realidad. Y además otra cosa, la particularidad de la agenda de cuidados es que es al mismo tiempo una agenda de protección social y una agenda del mercado laboral, tanto en la oferta como en la demanda. ¿Qué nos permite esto? Nos permite ir desde lo que transcurre en la familia, que es esta mujer quizás cuidadora, madre que es cabeza de familia y que lleva el sustento a su casa, hasta las Se cortó tu audio, compañera. Candy, quedaste muda. Perdón, me quedé muda. Muy raro. Igual ya ahora vamos cerrando, así podemos ir con María. Sí. No, nada, eso. Finalmente, para cerrar, los cuidados es una oportunidad para dinamizar la economía, para apostar por una economía más humana, para reducir las brechas de género, para considerar la equidad, para remunerar, para proteger nuestros derechos. Así que me parece que este es el momento. No es fácil la tarea que tenemos estando aislados, pero tenemos que estar a la altura de las circunstancias y dar la pelea, que creo que la ley es como lo esencial o la herramienta que nos va a permitir dar esa pelea. Así que muchas gracias y disculpen si me demoré un poquito más. No hay problema. Bueno, muchísimas gracias, Camila. Ahora yo, antes de pasar a Marisa, un segundito, vamos a hacer una pequeña encuesta que había contado al principio de la reunión. Es una encuesta que es anónima, dura unos segundos. Marcelo tiene que largarla, es múltiple choice. Les va a aparecer en pantalla la encuesta para que respondan. Cuando la terminen de enviar todos, ahí seguimos. ¿Les apareció? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos con la tercer disertante de la jornada, Marisa Uceda, abogada laboral, diputada nacional por el Frente de Todos, integrante de la Comisión de Trabajo, asesora legal de la Corriente Federal de Trabajadores, docente, feminista, actualmente cursando la maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Colectivas y la diplomatura de Género y Bioética. Yo me salgo un poquito al protocolo y digo que tengo el honor de decir que fui alumna de Marisa, así que vamos, profe. Adelante. Bueno, y yo me salgo del protocolo para abrazarte a la distancia y decir que eras muy buena alumna. Bueno, hola compañeros, compañeras, compañeres. Qué bueno que al menos nos encontremos de esta manera. Hay un montón de gente a la que tengo que saludar porque me obliga mi cariño, como a Marcelo Paricio, a Laura Soto, a Rolo Banini, a la Silvi Camiolo, a mis compañeras legisladoras de la provincia. Agradecer muchísimo a Victoria Popular, la verdad que siempre son muy, muy cariñosos conmigo, me invitan a todo lo que hacen y la verdad que para mí es un gusto estar en esta charla. Poco tengo para hablar, la verdad que entre lo que habló Laura y lo que habló Camila se ha hecho un resumen bastante importante de lo que significa la ley o la regulación de esta modalidad de teletrabajo. Creo que a su inicio Camila hacía una apreciación muy importante, también saludo a la compañera Camila, acerca de la diferencia que se ha visto en nuestra nación con respecto a otras, sobre todo de la región, con la presencia del Estado. Y yo creo que esta ley muestra también un Estado presente en conflictos que se vuelven coyunturales, como fue empezar a trabajar desde la casa, pero que además marca una impronta que tiene muy fuerte en nuestra legislación, sobre todo la legislación laboral, que es ser de avanzada. Nuestra ley de teletrabajo es la segunda en el mundo, es la primera en la región, y esto marca un hito fundamental. La Argentina otra vez se pone al frente de las legislaciones necesarias para las nuevas relaciones que van a ir surgiendo a partir de lo disruptivo que fue la pandemia. Que la tecnología había avanzado sobre las relaciones laborales, todos y todas y todos lo sabemos, veníamos cuestionándonos y veníamos haciendo planteos de cómo íbamos
adaptar las relaciones laborales al avance de la tecnología para que la tecnología no se volviera un nuevo elemento de precarización. Y en el medio de esta discusión, bueno, tuvimos que salir a regular esta nueva modalidad que, si bien aparece con la pandemia, como decía Marcelo y alguna de las compañeras, creo que Laura también lo decía, ya se venía realizando, sobre todo en algunas áreas. De hecho, en el Congreso había un proyecto del año 2005, en el año 2012 ya teníamos una resolución del Ministerio de Trabajo que había empezado a avanzar con mi ministro preferido, digo nuestro, pero con mi ministro preferido, al que amo profundamente, que es Carlos Tomada, que había hecho ya en el 2012 una resolución al respecto del teletrabajo, y había que encontrarse en este contexto para debatir telemáticamente cómo íbamos a regular los derechos de los y las trabajadoras que realizaban tareas no solo desde su hogar, sino fuera de cualquier espacio que no fuera el establecimiento o la centralidad de lo que conocemos como empresa. Camila decía que lo importante que una ley digamos, que la regulación siempre viene a proteger los derechos de los trabajadores. Tiene razón, pero hay una cosa que no voy a coincidir. Depende de la mano de la que venga esta ley. Porque los y las trabajadoras y trabajadores y los que venimos del movimiento sindical sabemos que durante el macrismo también se metió mano a las leyes laborales y que no fue en beneficio de los y las trabajadoras. Pero esta ley vino de la mano de compañeros sindicalistas. Y acá yo quiero reconocer la tarea fundamental de la compañera Vanessa Siley y de Walter Correa, que laburaron muchísimo para conseguir los consensos necesarios para llevar adelante este proyecto, que, tal como decía la compañera Camila, fue un proyecto muy resistido por algunos lobbies. Lo es. Digo, la semana pasada estuvimos recibiendo los insultos de un empresario de los medios, como es Mario Pergolini, que nos trató de imbéciles, de estúpidos, a las legisladoras que habíamos trabajado en esta ley, porque él entiende que perjudica su negocio. Claro, su negocio de la precarización lo va a perjudicar. Siempre que estemos legislando los espacios nacionales y populares, vamos a perjudicar el negocio de los que precarizan. A eso hemos venido. Digamos, esa es nuestra misión con respecto a la defensa de los derechos de los y las trabajadoras. No vamos a permitir que el teletrabajo sea una herramienta para que un par de vivos, ¿sí?, precaricen, evaden y generen sus riquezas a costa de los y las trabajadoras. Y esta ley tuvo, sobre todo en su debate, varios representantes dentro de la comisión, en diputados sobre todo, que fue donde me tocó trabajar a mí, representados, digamos, estos lobbies en algunos y algunas diputadas de otros bloques, que extrañamente ponían muchísima resistencia, por ejemplo, al artículo 6 de las tareas de cuidado. Muchísimas resistencias. En este contexto, en donde el feminismo ha marcado agenda, en donde, como decía Camila, es un gobierno que ha venido, digamos, Alberto lo dijo, volvimos mujeres, digamos, y que yo no me olvido del volvimos mujeres, porque la verdad es que el mensaje que tiene el gobierno nacional es que está dispuesto, juntamente con el colectivo de mujeres, a dar batalla contra todas esas estructuras patriarcales que hasta hoy han generado y siguen generando esas brechas y esas desigualdades que nos ponen a las mujeres en lugares, la verdad, bastante complicadas. A las mujeres y a las disidencias. Digo, ¿por qué con las tareas de cuidado? Bueno, alguno de los argumentos era, están beneficiando a las mujeres que hacen teletrabajo por encima de las que hacen tarea presencial. Digamos, esto es no comprender qué es lo que se quiso hacer con la incorporación de este artículo. Primero, este artículo viene a marcar una agenda de acá para el futuro. Es la primera vez que una ley nacional habla, visibiliza y regula las tareas de cuidado. Esta era una oportunidad que no podíamos perder y es lo que se hizo. Esto nos permite que de acá en más, toda la legislación que surja en el ámbito del trabajo tiene que contemplar esta perspectiva. ¿Cómo le va a implicar una diferencia con la trabajadora que hace tareas presencial? Esa trabajadora, como muchas de nosotras que maternamos, además de trabajar, y tenemos a cargo niñas, niñes, o niños,
tenemos resuelto de alguna otra manera. No siempre bien, porque nosotros sabemos que nuestras tareas de cuidado recaen sobre otra mujer o sobre instituciones, pero lo tenés resuelto de antemano. El problema es que cuando estás en tu casa, en estas situaciones, sobre todo de emergencia, eso no está resuelto. Ya había que venir con la ley a poder darle alivio a esa trabajadora o a esa persona, vamos, porque la ley es muy inclusiva y habla de personas con personas a cargo, ¿sí? Darle una herramienta de alivio, si no le vamos a solucionar el problema. Nosotros lo sabemos esto, pero había que darle alivio. Porque la verdad que, como decía Laura, sobre todo las docentes, están pasando por momentos tremendos. Yo quiero ver cómo se van a llenar las comisiones de la Superintendencia de Riesgo con los burnout que van a empezar a sufrir nuestras compañeras trabajadoras de la educación. Pero otro de los temas que también nos llamó mucho la atención era la desconexión digital. Digo, no es azaroso que el artículo de jornada laboral y desconexión digital estén uno atrás del otro. Digamos, porque nadie duda de que la jornada laboral tiene que ser limitada. Digo, nadie duda porque lo dice la ley, lo dice la Constitución, no porque no quieran que no sea limitada. Pero digamos, esto no se discute con la actividad presencial. Pero fíjense que sí con la telemática remota o de teletrabajo. ¿Y porque le da la posibilidad al empleador de que vos estés a tu disposición 24 horas corridas. Entonces, no solo había que limitar la jornada, sino decir, ojo, esta jornada está limitada porque este sujeto, sujeta, trabajador, trabajadora, tiene derecho a la desconexión. Y ese derecho a la desconexión se lo tenés que respetar. Y ese derecho a la desconexión implica no tener ningún tipo de comunicación por fuera del horario de trabajo. Ahora, yo se lo planteaba a algunos empresarios. Digo, si un trabajador se queda en tu empresa más de las 8 horas que tiene que cumplir, ¿vos le pagás horas extras? La contestación es, la ley me exige que sí. ¿Y por qué no le vas a reconocer el derecho a la desconexión si no le vas a pagar horas extras porque no lo podemos comprobar al trabajador o a la trabajadora que hace teletrabajo? Entonces, como eso no se puede demostrar, y aquellos que aparte que hemos litigado, sabemos que las horas extras no las comprobás nunca, digamos, y siempre quedan en el bolsillo del empleador que explota, digamos, había que especificar el derecho. Y esta ley lo que tiene es que no se cansa de especificar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Miren, yo escuché diputados y diputadas decir, repite permanentemente que los derechos de los que teletrabajan son iguales de los trabajadores presenciales. Obvio que iba a repetir permanentemente en cada uno de los artículos. Porque lo que abunda no daña. Y en un contexto con empresarios como Pergolini, esto tiene que quedar por demás claro. Ay, esperen que me apareció algo en el medio. Perdón, me apareció algo en la pantalla. Así que... Bueno, volviendo. Hay dos puntos que son centrales y que son los que, por los que personajes tan poco gratos como Pergolini nos sale a insultar, que es justamente la reversibilidad y la voluntariedad. Y yo me voy a tomar el trabajo 2 segundos de explicarlo, sobre todo porque he visto que veo algunos colegas conectados, y porque es importante entender esto. ¿Qué significa que la modalidad de teletrabajo se va a ejercer sobre la órbita de la voluntariedad? Que quien tenía una tarea presencial en esa organización empresarial tiene que ser voluntad, digamos, su voluntad es la que decide si va a pasar a teletrabajar. Obviamente no en situación de pandemia, en esto está claro. Es cuando pasada la pandemia, porque la ley se va a regular 90 días después de levantado el ASPO, aquel trabajador que decida continuar con esta modalidad no puede ser obligado. Y por eso está la reversibilidad acompañando esto. Digo, aquel que voluntariamente decidió esta modalidad, siempre que exista la posibilidad de que vuelva, porque la ley no va a exigirle actos heroicos a un tipo que tuvo que cerrar porque no pudo seguir pagando el alquiler de su fábrica. Siempre, su fábrica, digo, nosotros sabemos que no todas las tareas se pueden hacer a través del teletrabajo. Entonces, por ahí cuando yo los escucho, algunos empresarios quejarse, digo, ustedes no pueden hacer teletrabajo. Y los teletrabajos que hacen los hacen con los administrativos. Entonces,
Digamos, no creo que este sea realmente la causa que les traiga o les genere la imposibilidad de contratar. Pero aparte, el jus variandi de las relaciones, como decía Camila, está planteado en la ley de contrato de trabajo. Digo, el empleador puede modificar la modalidad de la prestación hoy, sacando el teletrabajo, autorizado por la ley. Digo, entonces, ¿estamos nosotros de verdad legislando en contra de los empresarios? No, lo que estamos dando es un marco de certeza para la parte que es más débil en la relación laboral, y que son los y las trabajadoras que lo único que tienen en esa relación es su capacidad productiva. Todo lo demás está en manos del empleador, que además le paga el salario con lo que sobreviven ellos y su familia. Entonces, teníamos que garantizar que estuvieran claros sus derechos, pero esto también da un marco de certeza a aquellos que son empresarios. Digamos, la ley, la verdad que fue producto de muchos consensos y de mucha discusión. Se recibió a todo el sector gremial, se recibieron a un montón de sectores empresariales, se debatieron más de seis comisiones que se trabajó. Digo, no es producto del capricho de algunos o de algunas que somos fanáticos del derecho laboral. No, es un trabajo de mucho esfuerzo. Y la función de los sindicatos fue primordial, porque nadie mejor que el gremio para conocer cómo regular en específico en cada tarea una modalidad tan nueva como el teletrabajo. Vamos, el sector docente no va a regular de la misma manera que, por ejemplo, los trabajadores de la televisión, que aparte aprovecho que está el marzo para saludarlos porque ayer fue su día. Digo, no lo vamos a regular de igual manera. El Estado no va a regular de igual manera el teletrabajo que una empresa privada. ¿Y quién es un actor fundamental acá? Los gremios. Porque los gremios son las voces de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces era muy importante que estuvieran ahí regulando, por ejemplo, cómo vamos a compensar el tema de los gastos de conectividad, que es otra de las cuestiones que contempla la ley. Vamos, hay dos artículos separados. Elementos que tienen que ver con el teletrabajo, que tienen que ser otorgados por el empleador, de la misma manera que el empleador te otorga los elementos de trabajo en su empresa. Digamos, no estamos cambiando nada. Pero además tiene que compensar aquellos gastos que implica, por ejemplo, mayor conectividad. Digamos, muchas y muchos de nosotros tuvimos que ampliar seguramente nuestro ancho de banda. Y eso implica un gasto económico. ¿Y por qué lo tiene que pagar el empleador? Porque el empleador se está, por ejemplo, ahorrando luz, gas, transporte, viáticos. Y la carga está sobre los y las trabajadoras. Lo único que estamos haciendo es correr esas cargas para que la relación laboral sea lo más justa posible en esta diferencia de fuerzas que existe siempre. Un tema que también nos quedó como, bueno, ¿qué vamos a hacer con la salud de los y las trabajadoras? Digamos, el teletrabajo va a generar enfermedades. Teletrabajar puede generar accidentes de trabajo. Vamos, ¿cómo lo vamos a resolver? Porque al mismo tiempo le tenemos que cuidar la intimidad a ese trabajador o a esa trabajadora de que una RT no se le pueda meter en su casa a ver si cumple o no con las medidas de higiene, seguridad. Vamos, eso es imposible de pensar. Porque aparte que le estamos pidiendo al trabajador que modifique su hogar, ya lo modificó. Ya la mesa de comedor dejó de ser la mesa de comedor, ya es la mesa de tarea de los chicos, la mesa de tarea de las trabajadoras, digo, se come, se hace todo. Entonces, había que resolverlo y lo resolvimos a través de la incorporación por la autoridad de aplicación, que va a ser el Ministerio de Trabajo, de las enfermedades que surjan a partir del teletrabajo con esta especificidad, pero además con una presunción legal a favor de los trabajadores de aquellos accidentes que nosotros llamamos en ocasión de trabajo, que no, digamos, que la RT no podrá rechazar de primera mano como accidentes regulados justamente por la ley de riesgo de trabajo, y que deberá dar las prestaciones necesarias y probar que no es un accidente en ocasión. Esto también fue mediar fuerzas. Es la primera vez que se regula una ley por fuera de la ley de riesgo de trabajo y que trae a este actor que muchas veces, voy a aprovechar que está el nuevo delegado, que muchas veces se esconde detrás del árbol. Digamos, las RT siempre se esconden detrás del árbol, quedan afuera de la discusión y son no solo actores fundamentales,
son los que se llevan la tajada más valiosa de la relación laboral. Porque les pagan por cuidar la salud de los y las trabajadoras y muchas veces no la cuidan. Muchos y muchas de nosotras, sobre todo los que estamos en el ámbito gremial, sabemos el desamparo que tienen con respecto a su salud los y las trabajadoras cuando se tienen que enfrentar a una RT. Yo voy a ir terminando porque digo, de verdad, mis compañeras que me antecedieron fueron muy claras. Quiero insistir con esto, la Argentina en esta época de pandemia ha demostrado que tiene un gobierno que vino a, primero, a generar una unidad muy fuerte con los argentinos y las argentinas. Creo que el trato que ha tenido el presidente con cada uno de los gobernadores, sin importar su signo político, demuestra que tiene la intención de una Argentina unificada y federal, pero además que es una Argentina que se vino a poner de pie para estar de nuevo a la vanguardia de la región. Lo demuestra con esta ley, lo demuestra con la noticia que tuvimos ayer de que la vacuna de Oxford se va a producir en nuestro país. Lo demuestra con las medidas sociales que se llevaron adelante. Digo, nosotros ya lo naturalizamos al IFE, ¿no? Pero el IFE es de avanzada, digamos, es el Estado saliendo rápidamente al auxilio de los que de verdad la estaban pasando mal. Los ATP. Digo, Estados Unidos ahora está gestionando medidas muy parecidas a los ATP. De acá fue el Estado, el Estado que tenía muy claro que si habían 3 pesos que nos había jugado el macrismo, esos 3 pesos iban a ser invertidos en el pueblo que le estaba pasando muy mal y que con la pandemia le empezó a pasar peor. Un Estado que no puso por delante los intereses de otra cosa que no fueran los intereses de la nación, de los argentinos y de las argentinas, y que así llevó adelante la negociación de la deuda. Digo, con esa misma lógica es que se legisló sobre la ley de contrato de trabajo y que se va a legislar, por lo menos desde nuestro bloque, en cada una de las leyes, entendiendo que lo que tenemos que tener en claro y adelante es proteger los derechos de los y las argentinas que nos votaron y los que no también, para volver a tener la Argentina de pie. Muchas gracias, compañeros, compañeras, me quedo acá por si hay alguna consulta. Muchísimas gracias, Marisa, clarísimo. Bueno, sigo con los agradecimientos. Quería agradecer a Mario Adaro, ministro de la Corte Suprema de Mendoza, que también está presente en la charla. Muchísimas gracias por la presencia, Mario. Y me gustaría, bueno, primero contarles por un lado que la encuesta salió, y la pequeña encuesta que hicimos, ganaron derechos humanos, así que la próxima charla va a ser sobre derechos humanos. Y me gustaría por ahí si puedo hablar un poquito de Ana Sevilla, ex senadora provincial, que durante su mandato ella brevemente, bueno, si puedo hablar brevemente, pero ella estuvo haciendo durante su mandato, hizo una presentación sobre teletrabajo. Ahí la veo, Ana. ¿Puede ser, Ana? Sí, claro. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Un placer estar en esta reunión. Gracias por la invitación, a Laura Soto que me invitó, y un placer haber escuchado a los compañeros y compañeras que hablaron. Rápidamente contarles que primero que estoy muy feliz de que tengamos una ley nacional, y porque es un tema que hace años que se venía discutiendo. Cuando yo presenté el proyecto, por allá por el 2014, lo presenté, tuve también el honor de presentarlo junto con la compañera Viviana Laura Díaz, que en ese momento era directora de Trabajo Virtual del Ministerio de Trabajo, con el compañero Toma, y la verdad que bueno, ella venía trabajando mucho esto y promocionándolo en las provincias para que por lo menos las provincias avanzáramos con estas leyes. Se aprobó en el 2015 en el Senado, y allí pasó a diputados, y bueno, durmió el sueño de los justos hasta que hoy los compañeros y compañeras vuelven a presentar proyectos y se retoma el tema. La verdad que creo que a veces dejamos pasar proyectos que pueden ser innovadores y hacer punta, como gobierno justicialista que éramos en ese momento, y haber sido la primera provincia en tener una ley, no porque yo en esto me acompañó todo el bloque que en ese momento
en ese momento estaba, y les vuelvo a decir, el Ministerio de Trabajo de la Nación también apoyó mucho la iniciativa. Pero más allá de esta experiencia, la verdad que vuelvo a decirles, estoy muy feliz. Sí. No, porque se me congelaron todos, por eso les pregunto. Estoy muy feliz que los trabajadores y trabajadoras que hoy han sido desbordados por esta situación de pandemia, que no tenemos horarios, que nuestros teléfonos y nuestras compus están las 24 horas del día. Hoy ocupo un lugar en el municipio de Maipú, en la Dirección de Educación, y veo lo que sufren las docentes, es terrible, recibiendo tareas a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, la cantidad de niños desconectados y que, bueno, lo hacen a la hora que pueden. Entonces, tener regulado esto, que le permita al trabajador disfrutar de su tiempo libre, disfrutar de su familia, disfrutar el horario de trabajo y que quede bien establecido, me parece que es un salto de calidad recontra importante y que nos pone, como decía Marisa, en la vanguardia de leyes que protegen a todos los trabajadores y trabajadoras. Así que, y yo le agrego algo más que tiene esta ley de beneficio, es que también se aporta al cuidado del ambiente. Porque si uno empieza a ver, no hay tanto transporte, menos gente en la calle, tiene también sus beneficios desde ese lado si lo vemos desde la sustentabilidad. Así que para no robarles más tiempo, y creo que todos los compañeros quieren hacerles preguntas a quienes hoy han expuesto, simplemente agradecerles la invitación y vuelvo a decir contenta porque tengamos esta regulación del teletrabajo y espero que pronto en Mendoza lo tengamos. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, ahora queda abierto. Yo, en realidad, si ustedes quieren levantar la mano, porque me estaba fijando y no hay ninguna pregunta escrita. Acá hay una pregunta para Camila. Camila, nos pregunta Ana Guevara, ¿cómo va a llevarse a cabo la campaña nacional Cuidar en Igualdad en nuestro país? No tiene por ahí mucho que ver con el tema del teletrabajo, pero aprovechamos y esperamos tu respuesta. No, nosotros estamos trabajando fuertemente la agenda feminista y la agenda de cuidados. Como decía anteriormente, el tema de cuidados es algo que nos irrumpió con esta pandemia más fuerte que lo que veníamos trabajando, que en realidad se produjo, digamos, una gravedad mayor, ¿no? El hecho de que los niños, niñas no vayan al colegio y las mujeres tengan que dedicarse al trabajo, a sus propios trabajos y además a cuidar a sus niños y niñas, con lo cual es una complejidad aún mayor. Pero eso no implica que no se esté trabajando fuertemente la agenda de cuidados, al contrario, digo, sacamos esta ley de teletrabajo, que como decía recién bien la compañera Marisa, es la primer ley a nivel nacional que pone en su letra, digamos, el tema de los cuidados. Eso por un lado. Y por el otro, lanzar programas y planes y proyectos y todo eso es un poco complejo en la situación en la que estamos. Se está trabajando muy fuertemente para paliar la emergencia y para ayudar a todas las mujeres, géneros y diversidades que hoy están en una situación de emergencia económica, así que se está trabajando mucho, mucho, mucho en articulación directa con los diferentes ministerios para tratar de subsanar la situación de todas estas mujeres que hoy que son víctimas de violencia o que son parte tienen una situación de complejidad económica, digo, hay muchas situaciones de violencia en donde las mujeres no tienen dónde ir, que tampoco son conscientes de esa situación y que en pandemia se exacerbaron. Bueno, hay una agenda feminista muy fuerte que por suerte desde el ministerio se está trabajando mucho, muchísimo, incansablemente, pero no solamente desde el ministerio, sino de las diversas áreas del Estado Nacional, porque en eso tiene que ver la transversalización y porque hay un montón de áreas dentro de todos los ministerios que se están abriendo de temas de género, así que hoy por hoy estamos abocados y abocadas a esa tarea de articulación fuerte para tratar de paliar las situaciones de emergencia, ya sea con temas de violencia de género o con temas de cuidado, porque es algo esencial en nuestra agenda, porque pensemos que la mujer no se puede realizar en este momento, se tiene que estar ejerciendo varios roles
y parte de esos roles no, digamos, no, dentro del ámbito de legales se complejiza más la situación. Así que bueno, esa es un poco la idea. Bueno, muchísimas gracias, Camila. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, pueden levantar, está la opción de levantar la manito y les abrimos el micrófono. En realidad la charla, la verdad es que ha sido tan claro, todos los expositores, todas las expositoras, que creo que no quedan muchas dudas. ¿Alguien acá? Facundo Maximiliano Bustos pregunta para la diputada nacional Marisa Oceda, ¿cuál es el trabajador cuente a los efectos de impedir que los trabajadores se vean afectados en su intimidad por los empleadores? ¿La leo de nuevo? Pero ahí la leo. Ajá. ¿Cuáles van a ser los medios con los que el trabajador cuente los efectos de... Bueno, básicamente acá también vamos a necesitar a los compañeros de los gremios para que nos ayuden en la regulación. Pero cuando se habla de la protección al derecho de la intimidad, lo que estamos diciendo es que, bueno, primero, no vamos a permitir que el trabajador, bueno, la ley intentará, no nosotros, ¿no? Vamos a proteger que los datos, ¿sí? Básicamente, la primera protección de la intimidad son los datos del trabajador y la trabajadora, que aquellos software que se instalen al efecto protejan sus datos personales. Pero además va a tener que ver con que no se va a poder introducir dentro del domicilio de los y de las trabajadoras ningún elemento, ninguna inspección que afecte su intimidad. Por eso yo les contaba esto de las ART. Digo, habitualmente las ART deberían realizar inspecciones, digo deberían porque no siempre las hacen, en los lugares de trabajo, para controlar que se cumplan con los elementos y las medidas de higiene y seguridad. Bueno, esto no se puede hacer en el domicilio de los y las trabajadoras, digamos, por eso es que se establecen estas presunciones. Bueno, muchísimas gracias, Marisa. Acá Laura Soto levanta la mano. Creo que otra preocupación y otro desafío que vamos a tener, Cami, Marisa, Marcelo, Rolo, es el tema de la protección de los datos también, ¿no? Tanto todos los datos que se van construyendo, el tema de las plataformas. Recién estaba en esta reunión uno de los ministros de la Corte, Mario Adaro, que bueno, él está trabajando mucho en ese sentido, y bueno, por ahí creo que ese también va a ser ese también es un gran desafío. Anoche la escuchábamos a Anabel, directora de ARSAT, también una mujer, bueno, y ella también explicaba un poquito ese trabajo desde la posibilidad que nosotros tenemos de contar con nuestro satélite, ¿no? Cómo vamos a tener todo un recorrido y que creo que en ese ámbito, bueno, tenemos todo un trabajo para hacer y poder regular y legislar y proteger los datos que no sean vendidos, que como sean usados, tanto los datos de la empresa en manos de los trabajadores, como el que aporta el trabajador y el cúmulo de trabajadores a las empresas en el ámbito privado y, bueno, por supuesto, en el ámbito estatal. Nosotros sabemos que es fortunas de dineros que implica esa recolección de datos y que en muchos casos que de la historia reciente sabemos que se han usado en sentidos que no han tenido ningún tipo de autorización. Entonces, bueno, eso quería yo dejar planteado. A lo mejor hay alguien que, por supuesto, con mucha más autoridad que yo pueda contarnos un poquito más, pero creo que es de gran envergadura y de muchísima responsabilidad también para poder tratar, abordar. Laura, ¿me dejás, Pau, que haga un comentario? Creo que es muy importante lo que plantea Laura, y justamente la semana pasada también en un encuentro con compañeros que estuvimos con Marcelo, salió el tema y terminamos hablando de esto, que es tema de otra charla y que probablemente
debamos también nos dar el debate, el tema de del uso de los datos personales y de Internet, que se pega y roza una práctica que tenía el gobierno anterior, que era el ciberpatrullaje. Digo, esto también tenemos que tener claro, nosotros tenemos un presidente y una ministra que están dispuestos a terminar con esta práctica, lo que pasó en la Argentina en los últimos 4 años, con el uso de nuestros datos personales y cómo se usó para perseguir opositores, para perseguir dirigentes gremiales, y hasta para manipular elecciones. Esto me hago cargo, pero estoy convencida de que fue así. Digo, bueno, hay una decisión política al respecto de terminar con estas prácticas. Creo que la decisión de la ministra Sabina, una ministra mujer, a cargo del Ministerio de Defensa y de Seguridad, fue, bueno, terminar con aquella resolución secreta del macrismo, porque aparte, digamos, hay que saberlo, fue una resolución que no se publicó, que se encontró en el Ministerio una vez que asumimos, en donde se permitía el ciberpatrullaje expresamente, y que es la punta de lo que se está investigando, el mal uso de la AFI, de las escuchas y demás. Digo, así que sí, creo que es un debate que hay que darse, pero que tenemos que tener la tranquilidad, que también es voluntad de Alberto Fernández y del Poder Ejecutivo, de no tener estas prácticas non santas con respecto a los datos y a la informática. Muchísimas gracias, Marisa. Voy a interrumpir un segundo, que Cecilia había levantado la mano, pero antes quería, bueno, agradecer a Alejandra Cejas, diputada provincial de la provincia de Jujuy, que también ha estado presente en la charla, a Mariana González, base nacionales peronistas de Jujuy, que también no se pudo conectar, nos está viendo por Facebook. Así que un abrazo grande a toda la gente de Jujuy que también nos está viendo. Bueno, Cecilia, Chechu, ¿quería hacer alguna pregunta? El micrófono. Está cerrado el micrófono. ¿Ahí? Ahí está. Es para Marisa la pregunta. En realidad, a mí me quedó una duda y es la siguiente. Después de que salga la ley de teletrabajo, en el caso hipotético de que alguien consiga trabajo, por primera vez, si quiere, o sea, si la modalidad es teletrabajo, va a ser solamente esa la modalidad, y en ese caso, o sea, él va a poder, el trabajador va a poder defender sus derechos laborales a través solamente, en realidad, a ver, ¿qué pasa? A mí me ha tocado estar del lado de trabajar como empleada pública, que es mi realidad hoy, y que para mí es un beneficio, o por lo menos tengo mucho más derechos que como una empleada privada. Trabajé muchos años como empleada privada y la verdad que la pasé bastante mal. ¿Por qué lo digo? Porque en este caso en el que se habla de que te brinden las herramientas de trabajo, que te brinden el derecho a la privacidad, me veo en el caso de que si trabajara en una empresa privada, la verdad que veo a un montón de empleados totalmente desprotegidos. Y por más que los gremios tengan que venir a defenderte, es bastante difícil y se complica un montón, porque se genera, digamos, una disyuntiva bastante complicada entre el empleador, el gremio, el empleado, y encima si está la barrera de la casa, es complicado. ¿Se ha pensado en qué dinámica se va a, digamos, a implementar entre el gremio y el empleado? Bueno, a ver, el gremio no va a actuar para cada caso puntual. Esto va a tener que quedar preestablecido en las convenciones colectivas, que son las que dan la especificidad
a cualquier derecho, digo. Nosotros tenemos una ley base, una ley marco, que es la ley de contrato de trabajo, pero todos los derechos por sobre esa ley se han conseguido por la lucha gremial y están establecidos en los convenios colectivos de trabajo. Bueno, en este caso no va a ser la excepción. Cuando una trabajadora o un trabajador acceda por primera vez a un trabajo bajo la modalidad de teletrabajo, la eventual reversión de esa modalidad va a tener que estar contemplada en el convenio colectivo. Y hay que tener claro, va a poder revertirse siempre que existan las condiciones también, digo, sobre todo cuando la relación inicialmente es a través de teletrabajo, ¿sí? Pero bien, para eso es la actitud del gremio, no para cada caso en particular, sino para que quede especificado en las convenciones colectivas. O sea, no te quieres poner a trabajar los compañeros y las compañeras, porque, perfecto, digamos, los gremios van a tener que, una vez que salga la reglamentación, empezar un nuevo debate a través de sus convenciones. Perfecto. Gracias. Buenísimo. Laura. A mí me gustaría agregar, Marisa, en respuesta a lo que dice Ceci, que cuando nosotros trabajamos esta propuesta de protocolo, de hecho nuestra intención básica era comenzar a generar el volumen y la sustancia, la presencia de la discusión que estaba dando inicio en Nación, en la provincia. En el último punto que hicimos referencia a la representación sindical o a la presencia sindical en este trayecto, en este ámbito específico, justamente nosotros hicimos hincapié en el rol de los sindicatos, en tanto el valor que va a tener, Ceci, o que nosotros consideramos que va a tener la comunicación de todo este nuevo ámbito y estas dimensiones que tan claramente nos explicaba Marisa, porque creemos justamente como no es algo legado o un tipo de trabajo distinto o en otro lugar de la reglamentación encontrar, sino en el mismo ámbito y es solo una modalidad, entonces creemos que va a tener mucho que ver con las posibilidades de comunicación y de claridad que toda la representación sindical o los ámbitos puedan y logren tener con los trabajadores y las trabajadoras, para dejar claras todos estos puntos que a veces son detalles pequeños, pero que afectan directo a las trabajadoras y a los trabajadores. Entonces nosotros hicimos hincapié en eso, no sé Marisa, si viste el último punto, pero específicamente en que, digamos, instamos a que haya instancias establecidas de comunicación para que se pueda explorar todos estas detalles y estos puntos, o sea, el articulado de la ley nacional y luego a lo que nosotros arribemos en la implementación y en los acuerdos específicos de nuestra provincia. Me parece fundamental que los conozcamos. Cuando uno conoce sus derechos, cuando uno sabe hasta dónde, sabemos también como trabajadoras y trabajadores qué reclamar, ¿no? Bueno, un segundito, quería agradecerle a Teresita Navarro, concejala del Frente de Todos de San Miguel, provincia de Buenos Aires, que también está presente en la charla. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, levantar la mano. Acá. Jimena Martínez pregunta, para Melissa Uceda, ¿el principio de reversibilidad se aplica solo a las relaciones laborales que se inician luego de la entrada en vigor de la ley? Es decir, si no se aplicaría a las relaciones laborales que actualmente son presenciales. No, a ver, la ley regula la modalidad del teletrabajo. Digo, si vos tenés una relación presencial y no se modifica, no la tocamos, ¿sí? Si con vigencia en la ley tu relación presencial voluntariamente pasa a ser de teletrabajo, bueno, sí, vas a entrar en la modalidad de la ley de regulación de teletrabajo. No sé si es esa la pregunta, porque creo que no la terminé de entender muy bien. No sé si contesté lo que necesitaba.
básicamente habla, me parece que de la retroactividad. Si, por ejemplo, yo estoy haciendo teletrabajo, me mandaron a hacer teletrabajo por la pandemia, si después tengo el derecho a volver, pero si yo empiezo a trabajar después que salga la ley, que se implemente ya la ley, no tengo derecho a decir, no, bueno, quiero trabajar ahora en una oficina. Si te hiciste el contrato... Primero vos sabés que a mí no me gusta que digamos no tengo derecho. Vos sabés que a mí no me gusta que los trabajadores partan de ese lugar. A ver, para que tengamos claro, si nosotros hoy hemos tenido que pasar a hacer teletrabajo por la situación de emergencia de la pandemia, ¿sí? Vamos a tener la posibilidad de volver a nuestro lugar presencial, porque la ley va a empezar a regir 90 días después de terminado el aislamiento preventivo social y obligatorio. Vamos, digamos, esto tiene que quedar claro. Vigente la ley, aquellas relaciones que caigan dentro de esta modalidad, digamos, bueno, van a tener la aplicación de estas normas, para que dividamos aguas. No sé si ahí sí quedó más claro. Sí. Entendí esa la pregunta. No sé, ¿alguna otra pregunta? Así vamos cerrando. Lo que les quería decir que cuando finalice la charla, que ya queda poquito, vamos a hacer una breve encuesta como recién. La de recién es un multiple choice de 3 preguntas y nada más. Después ya se pueden retirar. No sé, ¿alguien más? Paula, yo quería acotar algo, no sé si puedo, en función de la pregunta que hizo la compañera Cecilia Pérez. No sé si me dejas. Bien. A ver, nosotros tenemos leyes hoy, convenios colectivos hoy, derechos hoy. El problema es, primero, ¿quién debe hacerlos cumplir? Imaginemos, por ejemplo, en Mendoza, la Policía del Trabajo y muchos de los derechos, muchos de las potestades del Ministerio de Trabajo están delegadas en la Subsecretaría de Trabajo. Subsecretaría de Trabajo que tiene trabajadores precarizados, que no les paga salario, que no cumple la Subsecretaría de Trabajo con las condiciones de higiene y seguridad que debe la Subsecretaría auditar, inspeccionar en las empresas. Entonces digo, cuando tenemos un Estado que ha sufrido la pandemia de tener a Cornejo como gobernador, más hoy tener al clon de Fernando de la Rúa de gobernador actual, ¿sí? Suárez. La verdad es que es muy complicado, porque tenemos quien debe cuidar, velar, inspeccionar, eso, es la Subsecretaría de Trabajo. No hablemos de los subsecretarios acosadores, no hablemos de tasas, no hablemos del resto. Digo, hablemos de esta cuestión, digo, es un desastre. Digo, el Estado de Mendoza, el Estado provincial, el lugar que le da al cuidado de las condiciones laborales de las y les trabajadores, es nulo casi. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los gremios tenemos obligaciones y los afiliados tienen derecho y obligaciones. Digo, nosotros en este marco de pandemia y de distanciamiento social hacemos asambleas semanales con todos nuestros afiliados y hemos buscado la forma de estar contactados y estamos en cada una de las situaciones atendiendo. Y muchas veces hay gremios que tal vez no puedan o no quieran o no encuentren la forma, pero hay que buscar. Por eso yo hablaba de la importancia de las conducciones de las centrales obreras y que estuvieran acorde a los tiempos y a los desafíos que estamos viviendo. Porque si tenemos conducciones que están 20 años atrás, estamos complicados. Estamos muy complicados porque podemos tener la ley marco de teletrabajo que todavía no está reglamentada y debemos ser garantes todos y todas y todos de que salga bien reglamentada. Después la articulación de eso respecto a los convenios colectivos, pero también sepamos que estamos en un marco de post-pandemia, vamos a estar, en la cual la fuerza laboral, la cantidad de trabajo va a ser
nulo, que la firma de la UIA con la CGT permitió que bajasen el salario real de los trabajadores, de muchos trabajadores y trabajadoras. Entonces la verdad que el marco no es el más óptimo, vamos a tener que poner mucho trabajo todos, mucha militancia. Yo, por suerte, por convicción, y porque me considero hijo de la CGT de los argentinos, milito y soy parte de la corriente federal en la provincia de Mendoza. Y esa corriente federal marca hitos históricos, porque también somos hijos del Congreso de Huerta Grande. Entonces, cuando uno ve las líneas históricas del sindicalismo, y cuando se habla de la necesidad de que trabajadores y estudiantes estemos de la mano, creo que a partir de todo eso resurge la posibilidad de que podamos hacer muchas más cosas de las que hoy se vienen haciendo en la mayoría de los gremios. Hay un rol fundamental, pero también hay una situación de post-catástrofe que va a quedar a nivel global. Nosotros tenemos que cuidar también, por ejemplo, que no existan los jornaleros digitales, que no exista la importación de trabajo. Digo, van a haber tantas situaciones que hay que atender, pero saben que necesitamos, como la necesitamos en el país, y hoy lo tenemos con Alberto y Cristina, también lo necesitamos en las distintas organizaciones obreras y en las distintas organizaciones en general. Y necesitamos estar a la altura de la circunstancia, porque quienes conducen hoy los destinos de la CGT son los mismos que la conducían cuando estuvo Macri y cuando estuvo Cornejo. Y pocos paros los vi hacer a los muchachos, y pocas manifestaciones. Algunos estuvimos y algunas estuvimos en todas. Y fuimos tiroteados en la Plaza de Mayo por defender los derechos previsionales de nuestros adultos mayores, mientras otros la veían por la tele. Entonces digo, hay que plantear también la discusión de un modelo sindical, porque es parte de la realidad, porque si no, ¿a qué le pedimos? Que existan las mejores leyes y después ¿quién vela? Pero también hay que ver cuáles son las autoridades de aplicación de esas y la policía del trabajo en la provincia de Mendoza, que hoy, lamentablemente, es como toda la provincia de Mendoza, tenemos casi abandonado por el Estado a nuestro pueblo en general, ¿no? Vuelvo a plantear, digo, todavía hoy no quieren asumir que tenemos atiborrado todo el sistema de salud y nos esconden los casos, y lo vemos con Laura y con los compañeros legisladores y compañeras legisladoras, cómo nos esconden la contestación a los pedidos de informe y cómo demoran todo. Yo creo que hay que replantearnos una serie de cosas para que todo el Estado de Derecho funcione. Lo bueno es que estemos de pie, que estemos dando pelea, que el Estado Nacional, con la conducción de Alberto y Cristina, salgan una ley como esta, y que pensemos también en los recambios necesarios que tienen que ver con las líneas históricas del movimiento obrero para velar no solo por esta ley, sino por el proceso de reconstrucción que va a necesitar nuestra patria y que va a necesitar un movimiento obrero de pie y de frente a los trabajadores y trabajadoras. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias a vos, Marcela. Quedaron dos preguntas, perdón que no las había visto, se me habían pasado. Una, Juan Pablo Rojas, pregunta a la diputada nacional Marix Uceda: ¿el principio de reversibilidad se aplica indistintamente a que el trabajador haya sido contratado para trabajar en forma presencial o que haya sido contratado para teletrabajar? No, le voy a contestar al doctor Rojas, que me trata con tanta formalidad, le voy a devolver la formalidad. En el último párrafo del artículo específicamente dice que en los contratos que se pacte la modalidad de teletrabajo desde el inicio de la relación, la eventual modalidad operará conforme al convenio colectivo, lo que recién creo que le decíamos a Jimena, digamos. En los casos de que la modalidad inicialmente sea con teletrabajo, su reversibilidad va a quedar comprendida de acuerdo a la labor que cada convenio colectivo de trabajo especifique, ¿sí? Y siempre que sea posible. O sea, yo quiero recalcar esto porque he escuchado tanta barbaridad. Digamos, las leyes no exigen actos heroicos, no se exige que si vos no tenés más establecimiento, creas un establecimiento para que el trabajador pueda volver ahí. Si el trabajador tampoco es una persona
las trabajadoras y los trabajadores no son personas que están pensando en el mal que le pueden hacer a sus empleadores. Digo, muchas veces somos los trabajadores y las trabajadoras las que sostenemos las empresas para que los propietarios no cierren. Entonces, bueno, siempre que sea posible, la reversibilidad va a ser un derecho que el trabajador va a poder ejercer bajo pena de considerarse despedido indirectamente. Muchísimas gracias, Marisa. Vamos con la última pregunta y cerramos. Acá preguntado Graciela Aguilar, ¿cuáles protocolos se van a poder implementar en los casos de violencia contra las mujeres? No sé quién la quiere responder. Yo creo que la sé. No. Camila debería. Protocolos en el teletrabajo, no sé, en el marco general, a nivel nacional, o cómo digo, ahí no, como no especifica para yo saber. Sí puedo decir sobre qué cuestiones se están trabajando fuertemente con el tema de violencia, pero no sé si la compañera o compañero quiere aclarar un poco mejor ahí, no sé. Si no, contesto así en general. El tema de los protocolos de violencia son cuestiones particulares que aprueba cada ámbito, por ejemplo, laboral o cada ámbito institucional, ¿no? Digo, cada ámbito institucional tiene sus propios protocolos que son aprobados por sus propios miembros. De igual manera, desde lo que es el ámbito nacional, se está trabajando muy fuertemente con el tema de la violencia de género, como decía anteriormente, ya que la pandemia digamos, exacerbó una serie de situaciones que ya eran graves en el momento previo al aislamiento obligatorio. Así que lo que se está haciendo mucho desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades fue contratar mayor cantidad de personal para la línea 144, que es una línea que actualmente está en funcionamiento. Luego se intensificaron el dinero que tienen algunos lugares para acoger a mujeres que están en situaciones de violencia de género y no tienen a dónde ir, entonces hay cierta cantidad de hogares, creo que son 45 en todo el país, para atender justamente estas situaciones específicas de mujeres que no tienen, que son víctimas de violencia de género y no tienen a dónde ir. Se está trabajando fuertemente, desde el Ministerio de Mujeres también sacaron un protocolo que es a nivel nacional del abordaje de las violencias, de los géneros y las diversidades. Ese protocolo es la base de algo que abarca, digamos, toda la serie de situaciones que tienen que ver con las violencias, sobre todo, digo, desde el tema del aislamiento preventivo. Pero igualmente, digo, a ver, como decía anteriormente, todos estos temas estaban en la agenda feminista y en nuestra agenda de trabajo. La pandemia lo que hizo fue acelerar los tiempos, pero ya existía, digamos, el tema de la violencia es algo gravísimo que hay que resolver, el tema de los cuidados es algo que tiene que entrar en agenda por parte de todas las organizaciones de la sociedad civil, el tema de la reducción de las brechas y las inequidades, el tema del acceso de las mujeres a los lugares de poder. Bueno, hay una agenda muy abultada que vienen trabajándose hace mucho tiempo y que ahora tenemos la oportunidad histórica de empezar a hacer gestión con esos temas que antes trabajábamos desde otros lugares y de otras organizaciones. Sí, para terminar y cerrar, resaltar y agradecer a todas y todos ustedes, los que me invitaron a este conversatorio, la verdad es que es muy bueno, y nada, y siempre revaloricemos la tradición movimentista que tiene la República Argentina, ¿no? Y en este sentido, el nivel de articulación, el nivel digamos, de movilización, el nivel de incidencia que tenemos a través de nuestras organizaciones, es algo sobre lo cual hacemos escuela, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y en esto quiero decir que el papel que tienen las organizaciones sindicales en la defensa de los derechos de los trabajadores, pero el papel que tiene el movimiento de las mujeres en la defensa de los derechos de las mujeres, el papel, digo, no son demandas sueltas. Los argentinos y las argentinas, cuando queremos garantizar nuestros derechos, cuando queremos luchar, tenemos una tradición de lucha y de conquista, y esa tradición de lucha y de conquista viene por la articulación y por el sentirme parte de
un movimiento general, no importa de qué color político, pero sí sentirme parte de algo, de un cuerpo que lucha, que tiene una tradición de lucha y de conquista. En el caso nuestro, que hablamos del marco del peronismo, es quien más articula las luchas y quien más conquista derechos. No es porque quiera ser soberbia ni nada, pero es la realidad. Entonces, por suerte, tenemos un gobierno nacional que los y las apoya, y sé la tarea de resistencia que tienen ustedes, compañeros y compañeras de la provincia de Mendoza, con las características de los gobiernos que los representaron en los últimos años, pero digo, la lucha nunca está perdida y tienen un gobierno que los apoya y no están solos. No están solos ni están más solas. Así que eso quiero que les queden en claro, y que nosotros estamos al servicio, somos militantes. Como decía el otro día Santiago Cafiero en el cierre de Agenda Argentina, decía, somos militantes que nos pusimos el traje de funcionario y funcionaria, pero siempre vamos a seguir siendo militantes de acá hasta que no existamos más en este mundo. Y eso es una tarea que nos revaloriza a nosotros y a todos ustedes, porque nosotros queremos que ustedes sean protagonistas de nuestro gobierno, y por eso la importancia de esta tarea, de estar en estos conversatorios y de saber qué es lo que está pasando en Mendoza, así como saber qué está pasando en otras provincias de nuestra vasta Argentina, que tiene una pluralidad de realidades disímiles y diferentes. Así que, nada, compañeros, compañeras, no están más solos, cuenten con nosotros y nosotras para todo lo que ustedes necesiten, ya sea desde capacitación, sensibilización, herramientas, etcétera. Nosotros de Jefatura de Gabinete tenemos los contactos, tenemos el acceso, y bueno, y por último, avisos parroquiales, después vamos a ver cómo lo implementamos esto, pero desde Jefatura de Gabinete estamos haciendo una serie de cursos de capacitación para concejales y concejalas y ámbitos legislativos provinciales de toda la República Argentina, en donde el elemento que doy yo, el componente que doy yo, es herramientas para la igualdad de género en el trabajo legislativo, pero también tenemos otro de calidad parlamentaria, tenemos cursos de diseño y de cómo hacer una ordenanza, y bueno, un montón de cosas que se necesitan, porque sabemos que muchas veces concejales o concejalas acceden a los ámbitos legislativos y quizás no tienen las herramientas de cómo funciona la legislatura, y etcétera. Entonces nosotros queremos poder perfeccionar el trabajo de todas y todos ustedes en los ámbitos legislativos, y además saber qué es lo que está sucediendo en las provincias, porque eso para nosotros también hace mejorar nuestras políticas públicas y la calidad de nuestras políticas públicas. Así que yo después le voy a dejar los datos a Paula, para que todas las compañeras y compañeros que quieran se sumen a nuestras capacitaciones que hacemos de la Jefatura de Gabinete, pues yo no le digo más Jefatura de Gabinete de Ministros, le digo Jefatura de Gabinete a secas, porque son ministros y ministras, así que es una deuda que tenemos de cambiar ese nombre, pero bueno, ya la lograremos, así que bueno, nada, solamente agradecer, no quiero extenderme en el tiempo, todos tenemos deberes familiares, y un placer sinceramente estar acá, y bueno, y sepan que no están solos y solas, acá desde la ciudad de Buenos Aires también somos resistencia hace un montón de años con el PRO, pero bueno, es difícil, pero no es tan, es como, digamos, es un PRO más ayornado que en otras cuestiones más oscurantistas que tienen ahí en Mendoza, que me enteré por compañeros y compañeras. Así que un abrazo enorme, los abrazo a la distancia, y ya tendremos tiempo de compartir unos vinos en su provincia, su hermosa provincia, que he ido múltiples veces y siempre me han tratado de lo mejor. Así que agradecer nada más. Muchísimas gracias, Camila. Bueno, vamos cerrando. En nombre de Victoria Popular queremos agradecer a todos y todas que presenciaron la charla, Laura Soto, Marisa Uceda. Marcelo va alargando la encuesta, nuestro operador va alargando esta, si la quieren ir contestando. Yo mientras me voy despidiendo, bueno, la verdad es que me tapó la encuesta, pero agradecer a Laura Soto, Marisa Uceda, Camila García, que la verdad han tenido una predisposición enorme, no han puesto ninguna condición, y eso a veces es difícil, encontrar gente así. Así que les agradezco muchísimo de corazón desde toda la agrupación, y bueno, nos estamos viendo en otras charlas. Gracias, compañeras, a todas. Gracias. Déjame que te agradezca a Camila, por favor. Gracias, Camila. Sabemos que el gobierno nacional nos está apoyando. Sabemos que Alberto cree en un país federal. Fuimos testigos de la presentación de la Argentina Federal en esta provincia.
y no dudamos del apoyo, sabemos que están allí, se los queremos agradecer. Nosotros tenemos la suerte de también tener a la compañera Anabel Fernández peleando fuertemente por los intereses de los mendocinos y las mendocinas cerca de Alberto, y también cuenten con Mendoza porque la vamos a recuperar en breve. Obvio, no tengo dudas, con esta calidad de militantes y militantas no tengo dudas. Eso también a los compañeros de Buenos Aires que se han sumado. Gracias, Marisa. Y yo simplemente quiero agradecer a todos los compañeros del bloque que trabajan codo a codo, así es que muchísimas gracias. Y gracias. Y la compañera Teresita quería decir algo, me parece. Bueno, quiero agradecer esta invitación. Como dijo Camila, estoy todos los días en los conversatorios que se dan desde la FAM, a través de la jefatura de gabinete, y bueno, son muy importantes, ojalá se vayan enganchando todas las concejalas y concejales de toda la República Argentina, pero como dijo la compañera, para mí fue muy difícil, porque ser militante es una cosa, llegar a una banca es otra cosa. Cuando uno llega a la banca, tiene que tener seriedad en los proyectos, seriedad en todo lo que haga, y es importante saber cómo hacerlo, cómo enfrentarlo, que es la tarea que estamos haciendo a través de estos conversatorios que estamos teniendo todos los días. Así que quiero agradecerle a Camila y decirles que sigamos adelante, que sigamos defendiendo el proyecto nacional y popular, que sigamos defendiendo a Alberto y a Cristina, y obviamente a cada uno de ustedes en cada de su trinchera defendiendo nuestro proyecto nacional y popular, como defendemos acá en la provincia de Buenos Aires, a nuestro querido Axel Gobernador y a nuestra querida compañera Verónica Magario. Así que bueno, un abrazo grande y un beso para todas y todos los que están acá. Gracias. Gracias, Teresita. Nos vemos. Chao, gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias, Cami. Gracias, Paula, por la invitación. Chao, chao. Chao, Cami. Chao, chao. Gracias, Paula. Chao, chicas. Gracias, Laura. Muy bueno tuyo. Gracias, compañera.